Hola, ¿qué tal? Este año 2020 la prueba de acceso a la universidad, lo que habitualmente llamamos selectividad, presenta bastantes complicaciones porque la inmensa mayoría de los alumnos no han podido completar su formación debido al encierro que hemos tenido por la crisis del coronavirus. En el caso concreto de la asignatura de Historia del Arte, hay temas muy importantes que me ha sido imposible tratar con ellos, ni siquiera desde la formación online. Y uno de ellos es el de Velázquez. Por eso me parece oportuno realizar un vídeo sobre una de las diapositivas que más suele caer en esta prueba de acceso a la universidad, que es el lienzo de este pintor conocido como Las hilanderas, aunque ya veremos que su título real es La fábula de Aracne. Dedico, por tanto, este vídeo a aquellos alumnos y fundamentalmente alumnas, porque casi todas son chicas, que se presentan este año a la selectividad de mi grupo de segundo de bachillerato B del Instituto Padre Luis Coloma, y también se lo dedico a todos mis alumnos y alumnas de segundo de ESO, D y E, que dan conmigo sociales y tampoco han podido ver prácticamente nada de lo que es el arte barroco, estilo en el que se incluye este pintor. Y por supuesto, bien recibidos serán todos aquellos que se acerquen intentando saber un poquito más sobre este cuadro. Por supuesto, lo que voy a decir no es nada que no se pueda encontrar en los libros, no hay mérito ninguno por mi parte, pero bueno, si ustedes han decidido ver esta filmación, pues de verdad que les agradezco mucho que me dediquen parte de su tiempo. Vamos a intentar ir paso por paso explicando qué es lo que tienen que decir aquellos alumnos en selectividad sobre las hilanderas. Lo primero, que es un cuadro, es una obra pictórica realizada con la técnica del óleo sobre lienzo, que corresponde a un estilo que es el barroco, que se desarrolla en los siglos XVII y gran parte del XVIII, es decir, durante la Edad Moderna, y concretamente corresponde al barroco español. Su autor es Diego Velázquez, un pintor sevillano que no se debe adscribir a la escuela sevillana de pintura, porque aunque efectivamente se forma en ella, Velázquez va a viajar a Madrid y se va a quedar pues prácticamente desde que tenía 24 años en la capital de España, y va a realizar una trayectoria muy diferente a la de los pintores de la denominada escuela sevillana. Velázquez es un caso aparte, es un caso único, y desde luego creo que con toda justicia le podemos considerar no como el mejor pintor del barroco español, sino como el mejor pintor de todos los tiempos. Tal es su grandeza. No hay que extenderse mucho en la biografía de Velázquez si lo que vamos a hacer es comentar las hilanderas, pero un poquito podemos decir. Nació justo antes de que terminara el siglo XVI, nació en 1599 y murió en 1660, es decir, vivió solamente 61 años. Se formó en el taller de Herrera el Viejo, primero, y de Francisco Pacheco, después, con cuya hija se casó. Las primeras obras que realizó, es decir, las de la etapa sevillana, se han querido relacionar con el mundo pictórico de Caravaggio. Ciertamente, el joven Velázquez no pudo conocer en Sevilla ninguna obra de Caravaggio. Pero sí es verdad que se pueden establecer algunas concomitancias, como por ejemplo el interés por los claroscuros, la increíble capacidad para reflejar con minuciosidad las texturas de los objetos representados, o ese realismo epidérmico en el que las facciones de las personas no presentan ningún tipo de idealización, sino que reflejan a los personajes de la Sevilla de la época
tal y como son. Recordemos, por ejemplo, el famosísimo cuadro del Aguador de Sevilla. Pero lo cierto es que esa etapa sevillana dura pocos años, porque Velázquez viaja a Madrid y allí se convierte en el pintor favorito del nuevo monarca, de Felipe IV, que lo va a proteger durante toda su vida y lo va a convertir en pintor de cámara, es decir, el puesto más importante para un pintor en la España del momento. En Madrid va a cambiar su manera de pintar, porque va a poder conocer las colecciones reales, es decir, los cuadros que se guardaban en el Alcázar madrileño, en el Alcázar de los Austrias, lo que era, para entendernos, el Palacio Real de aquel momento, y esas colecciones incluían una buena cantidad de cuadros de excepcional calidad, entre ellos cuadros italianos de la escuela veneciana, por ejemplo de Tiziano. De tal manera que al Velázquez conocer todos esos cuadros que allí había, va a variar su manera de pintar y va a tender a aclarar el colorido y sobre todo a ir poco a poco disolviendo la pincelada. En lugar de encontrar los colores más bien terrosos, oscuros y con claroscuros de esa época sevillana que se han querido vincular con Caravaggio, vamos a encontrar un Velázquez con menos claroscuros, con colores más luminosos y una pincelada que ya no está preocupada tanto de la exactitud en la representación de la epidermis de la piel o de las texturas de los objetos, y sí va a estar más preocupada por la reverberación de la luz. Para ello, la pincelada se va restregando cada vez más a medida que Velázquez avanza en su pintura, va a ir disolviendo de manera cada vez más evidente la pincelada. A todo ello hay que sumar una circunstancia fundamental. Velázquez va a viajar 2 veces a Italia, desde Madrid. En la segunda ocasión para comprar obras de arte para el rey Felipe IV, seguramente para ver al hijo ilegítimo que había tenido en Roma con una italiana. Pero en cualquier caso, esas 2 visitas a Roma van a ser fundamentales porque allí va a conocer no solamente la pintura que se está haciendo en ese momento, la gran pintura barroca italiana del siglo XVII, sino que también va a conocer la gran pintura italiana del Renacimiento, tanto del 400 como sobre todo del 500. Va a conocer, por ejemplo, la pintura de Miguel Ángel. Y asimismo va a haber en las colecciones del Papa toda una gran cantidad de obras clásicas del mundo griego y romano que lógicamente él va a admirar y cuyo espíritu en cierto modo va a incluir en su pintura. Quiero decir con esto que Velázquez, como todo gran artista, va a absorber como una esponja las influencias contemporáneas y pasadas y las va a ir incorporando a su propio arte, sin perder para ello ni mucho menos su personalidad, que es grande. Hecha ya esta pequeña introducción, vamos a intentar analizar el cuadro más importante de Velázquez, que es este de las hilanderas. Alguien dirá que no es el más importante, que el más importante es las meninas. No, perdón. Las meninas. Ahí sí, las meninas. Pues sí, efectivamente, quizá el más famoso sea Las Meninas, y es un cuadro de una calidad extraordinaria. Pero personalmente me quedo con las hilanderas, y no sé muy bien por qué, en selectividad el que más suele caer es las hilanderas. Así que vamos adelante con este cuadro, que por cierto se pinta más o menos por la misma época de Las Meninas. No hay duda entre los historiadores, Las Meninas se pinta en 1656. Sí hay más dudas sobre las hilanderas. Hay quienes dicen que es anterior, pero la mayoría afirma que es un añito posterior, de 1657. Es decir, estamos solo 3 años antes de que fallezca el pintor. Tanto Meninas como hilanderas son de sus últimas obras y desde luego de las más grandes que pintó y de las más
admirables de toda la historia de la pintura. Bueno, vayamos por el tema del lienzo. El tema es el interior de la Real Fábrica de Tapices de Santa Isabel en Madrid. Era una fábrica en la que una serie de hilanderas estaban tejiendo todo el día una serie de tapices que luego se vendían para las casas y palacios de la gente pudiente. En primer término están las hilanderas propiamente dichas, una serie de damas de diferente edad que están hilando. En el fondo aparecen unas señoras muy elegantes, posiblemente alguna de ellas de la realeza, que están contemplando los tapices que pueden comprar. Y un personaje, una de ellas, que mira hacia el fondo, creando un vínculo entre el que ve el cuadro, el espectador, y el interior del mismo, que es un vínculo muy barroco. Es una manera de meternos en la acción. Bueno, ahora hay que decir qué elementos son propios del barroco en este cuadro. ¿Por qué el cuadro es barroco? Hemos apuntado uno, que es esa manera de meter al espectador en la obra de arte mediante la mirada de uno de los personajes hacia el que ve la obra. Busquemos ahora otros elementos. ¿El movimiento? No. El movimiento es un rasgo muy barroco, pero aquí realmente no se puede hablar de movimiento, salvo la increíblemente buena representación de los radios de la rueca girando a toda velocidad. Fijaos cómo Velázquez ha utilizado una pincelada muy suelta, muy rápida, muy intuitiva para crear ese efecto de borrosidad que se produce en el ojo humano cuando algo gira a una velocidad grande. Pero no puede hablarse del movimiento como rasgo barroco que aquí destaque. La teatralidad, la gestualidad importante y exagerada, tampoco. Los contrastes, contrastes de luces y sombras, por ejemplo, tampoco. Contrastes en actitudes, pues, tampoco. Contrastes psicológicos, tampoco. Exaltación de la monarquía absoluta, no. Propaganda de ideas religiosas, tampoco. Entonces, ¿qué demonios tiene este cuadro de barroco? Pues no es fácil de decir, no es fácil. Por eso precisamente he querido hacer el vídeo. Precisamente por eso, porque si os cae en la selectividad hay que andarse con mucho ojo, porque este cuadro es especial. Bueno, quizá la aportación puramente pictórica, de técnica pictórica, que sí es claramente barroca, es la del uso de la perspectiva no lineal, como era habitual en el Renacimiento, sino aérea. La perspectiva aérea consiste en captar el aire, la atmósfera que hay entre las figuras, para de esa manera representar la mayor o menor lejanía de los objetos representados con respecto al primer plano. Recordáis que en el Renacimiento la perspectiva lineal hacía uso de líneas que acuden a un punto de fuga, pero el fondo se ve al final con tanta transparencia y nitidez como el primer término. Sin embargo, en el barroco, con el uso de la perspectiva aérea, el fondo progresivamente va quedando difuminado, tal y como ocurre en la realidad. De esa manera se representa de una manera mucho más fiel esa mayor o menor lejanía de lo representado, sobre todo en los paisajes. Velázquez fue sin duda el mejor representante de ese uso de la perspectiva aérea, el que lo hizo con más sabiduría. Hay un cuadro suyo, un cuadro histórico llamado La rendición de Breda, en la que lo hace de una manera increíble, pero desde luego en las hilanderas también. Fijaos cómo consigue representar ese, digamos, polvillo del ambiente, esa atmósfera cargada, sobre todo si vemos el cuadro sin los añadidos. Este cuadro tiene a los lados unos añadidos que son posteriores, no son velasqueños, y que hacen que el cuadro respire más y resulte menos cargado. Pero si lo vemos sin esos añadidos, y en el Museo del Prado hay años en los que lo representan entero, es decir, con añadidos, y años en los que el cuadro lo tapan parcialmente para que se vea tal y como Velázquez lo concibió. Bueno, pues si lo vemos sin esos añadidos laterales, el cuadro
todavía desprende una atmósfera mucho más cargada. Eso es algo que ninguna imagen en libro o aquí en la pantalla del ordenador, del teléfono móvil, puede captar. Hay que ir a verlo, hay que ir al Museo del Prado y verlo en directo y comprobar cómo esa atmósfera está perfectamente conseguida. Esa perspectiva aérea es uno de los elementos fundamentales del barroco que aquí se encuentra. Bueno, y ya está. ¿No? No hay mucho más que decir. ¿O sí? Pues sí, este cuadro esconde secretos importantes, concretamente en lo que se representa. Es decir, hay un juego entre lo que creemos que estamos viendo y lo que realmente vemos. Y eso sí que es muy barroco. El juego de metáforas. Recordemos que es el siglo de la gran poesía de un Góngora o de un Quevedo, pero sobre todo de un Góngora, con esos versos llenos de imágenes retóricas que muchas veces ocultan lo que hay detrás. Bueno, pues esto es lo que hace Velázquez. Velázquez no pinta para las iglesias sevillanas, por ejemplo. Si lo hubiera hecho como lo hacía un Murillo, tendría que haber utilizado un lenguaje fácil de entender, directo para unos espectadores que no se tienen que partir mucho la cabeza, que quieren recibir directamente el mensaje. Velázquez, por el contrario, va a pintar para un público preparado, va a pintar para la corte madrileña, para el rey y para sus allegados. Y eso le permite, por un lado, jugar con la mitología, que es algo que solamente conocen personas preparadas. Y por otro lado, le facilita hacer un arte complicado de entender, un arte que rete al espectador, un arte que demande que el que ve la obra se implique directamente en ella. Y eso lo hizo pues durante gran parte de su carrera. Y os voy a poner un ejemplo que tengo aquí mismo. Mira, esta reproducción a muy pequeño tamaño está en mi casa desde que soy muy pequeñito. Es un cuadro que se llama Los Borrachos. También se llama El Triunfo de Baco. Os lo pongo ahora aquí en la imagen en pantalla para que lo veáis bien. ¿Qué representa? Pues pueden ser dos cosas. Por un lado, puede ser una representación del dios Baco, en el centro, semidesnudo, con un cuerpo juvenil propio de un dios, que está celebrando el vino con una serie de allegados, un cortejo báquico, nunca mejor dicho. Está celebrando la fiesta del vino, un tema absolutamente clásico. Pero fijaos bien en los rostros de los otros personajes. No son rostros clásicos del mundo de la mitología, son rostros vulgares del Madrid de la época. Así que a lo mejor lo que está pintando Velázquez es a un grupo de madrileños, uno de los cuales, el más joven, pues se ha disfrazado de Baco poniéndose unas hojas de parra y tal, y los demás pues le siguen el juego, de tal manera que se están hinchando de vino hasta que pues se caigan de la borrachera. De ahí que el cuadro tenga ese doble nombre, el nombre del triunfo de Baco y de los borrachos. ¿Cuál de las dos cosas está representando realmente Velázquez? No sabemos, ni él nos lo quiere decir. Si ahí está la gracia. Él no nos quiere decir si está representando un tema clásico o si está representando una realidad vulgar de la época. Él está representando las dos cosas, seguramente. Y te reta a ti a que pienses si es lo uno o si es lo otro. Ese juego de la ambigüedad, ese juego de dos temas superpuestos, ese juego de lo clásico, apolíneo, equilibrado y elegante y tradicional. Y al mismo tiempo lo vulgar, superficial, cotidiano y hasta soez o grosero, es algo muy del barroco y sobre todo muy de Velázquez. Bueno, pues algo parecido es lo que vamos a ver en el cuadro de Las hilanderas. Bien, pues fijémonos atentamente. En primer término tenemos a las hilanderas que están tejiendo. Pero la de la izquierda, que aparenta ser una vieja, tiene una pierna demasiado juvenil. Por cierto, que esta pierna y la de la chica que tiene enfrente las copió Velázquez en su diseño de algunos de los ignudi, de los desnudos que vio en la Capilla Sixtina en Roma, ¿no? La gran
obra de Miguel Ángel. Fijaos cómo absorbe los diseños miguelangelescos para su propia obra. Pero volvamos a lo que nos ocupaba, el tema. La señora de la izquierda aparenta ser una anciana, pero tiene una pierna de joven. Bien. En el fondo estamos viendo a unas damas muy elegantes que están viendo un tapiz, concretamente un tapiz en el que se ve a un toro, ¿verdad? Es un tema bastante conocido, el rapto de Europa. Concretamente es la versión del rapto de Europa pintada por Tiziano, el grandísimo pintor de la escuela veneciana, del que tantos cuadros había en Madrid en las colecciones reales. Pues bien, este tema del rapto de Europa es un tema mitológico que nos habla de cómo el dios Zeus, Júpiter, se disfrazó de toro para raptar a Europa y gozarla. Ya sabéis que este dios tenía como costumbre disfrazarse de toda clase de cosas para satisfacer sus deseos sexuales. En este caso le tocó de toro. Bueno. Y vemos delante del tapiz a dos mujeres. Una de ellas lleva un casco, una coraza, está de espaldas y levanta un brazo. La otra está arrodillada pidiendo como perdón. Estas dos señoras, la de la coraza y la que está arrodillada, ¿están integradas dentro del cuadro, o sea, dentro del tapiz? En principio sí. Las señoras elegantes están ahí muy tranquilas, deambulando, ven el tapiz y bueno, el tapiz en principio incluye no solamente el rapto de Europa, sino también la escena de la señora con la armadura y la señora que está arrodillada pidiendo perdón. Pero claro, es que el cuadro original en el que se inspira el tapiz del rapto de Europa es un cuadro bien conocido de Tiziano. Y en ese cuadro no hay ninguna señora con armadura y otra que está pidiendo perdón. Así que esos dos personajes están dentro del tapiz, están tejidos en el tapiz o están fuera. A ver, todos los historiadores coinciden en que lo que aquí se está representando es la fábula de Aracne, que es un tema de la mitología clásica que había sido recogido por el poeta romano Ovidio en sus famosas Metamorfosis. Y la historia es la siguiente. Había una tejedora que tejía tan bien que todo el mundo aseguraba que era mejor todavía que la diosa Palas Atenea o Minerva, lo mismo, la diosa de las artes. Y ella desde luego pues se enorgullecía de ser tan prestigiosa. Y además se atrevió a representar en uno de esos tapices la escena del rapto de Europa. Esto no sentó nada bien a Palas Atenea. ¿Por qué? Porque Zeus Júpiter era el padre de Palas Atenea. ¿Recordáis que sale de su cabeza? Bueno, pues la diosa ideó una venganza. Se disfrazó de anciana, de tejedora anciana. Y le dijo a Aracne, oye, te reto a hacer un tapiz, a ver quién de las dos lo hace mejor. Y claro, Aracne accedió enseguida, diciendo esta vieja, pues no va a ser comparable conmigo. Cada una de ellas tejió un tapiz y cuando se vio el resultado quedó claro quién ganó. Ganó la supuesta anciana, que era la diosa de las artes, claro, no podía sino ganar ella. Así que cuando el tapiz queda proclamado vencedor, la diosa se quita su disfraz y aparece pues revestida de su armadura, ¿verdad? Como es habitual en Palas Atenea. En ese momento la pobre Aracne se queda patidifusa y se arrodilla pidiendo perdón. Pero la diosa no va a tener ninguna piedad de ella. O tú, Aracne orgullosa, que has presumido de ser tan buena como yo tejiendo y que te has atrevido a representar a mi padre en uno de sus escarceos amorosos, te mereces un castigo. Y la convirtió en araña. Precisamente, araña viene de aracne, arácnido. Ahora bien, me diréis con toda la razón, si ahí en ese recinto de la fábrica de tapices está la diosa Palas Atenea con Aracne, no estarían las señoras tan tranquilas al lado, ¿no? Si de pronto hay una escena con una irrupción de una diosa,
Ahí en medio, las señoras que están al lado estarían asustadísimas diciendo, oh Dios mío, se nos ha aparecido la diosa Palas Atenea aquí en medio. Así que, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? Estamos viendo una escena mitológica en dos secuencias, en la parte frontal, la parte del concurso, y en el fondo la resolución del concurso con el castigo de Aracne, o por el contrario estamos viendo simplemente una escena en la Real Fábrica de Tapices. Seguramente las dos cosas a la vez. Que Velázquez quiso representar la fábula de Aracne es seguro, porque se descubrió no hace tantas décadas documentación de la época en la que el cuadro quedaba recogido como la fábula de Aracne. Es decir, que había una intención de representar esa escena mitológica. Pero lo hace Velázquez en cierto modo desmitificándola o situándola en un taller que existía en ese momento. Así que nos encontramos aquí con algo parecido al del cuadro de los borrachos que hemos visto antes. Es al mismo tiempo una escena mitológica y una escena vulgar. Es al mismo tiempo un tema clásico representado en dos secuencias y un tema cotidiano de unas señoras que están tejiendo tapices y otras señoras de elevada condición que están deambulando por allí viendo qué es lo que se van a comprar. Las dos cosas a la vez. Y Velázquez no quiere dejarnos claro cuál de las dos es. Y por eso, en ese fondo, no queda evidente si los dos personajes de Aracne y la diosa están en el tapiz o están fuera del tapiz. Velázquez está jugando con la percepción nuestra. Es algo que hizo en muchos otros cuadros. Estoy pensando ahora cuadros de su época juvenil en los que jugaba con una ventana que podía ser una ventana y al mismo tiempo podía ser un cuadro y no se sabe muy bien qué. Bueno, pues justamente ese juego de la pintura dentro de la pintura, el cuadro dentro del cuadro, la doble significación de las cosas, los significados ocultos, la necesidad de que el espectador se implique en la obra para analizarla y por tanto el espectador tenga una posición activa, es algo muy barroco y muy de Velázquez. ¿No? Muy del barroco culto, del barroco erudito, no de ese barroco del que tanto hemos hablado en otros vídeos, que intenta impactar al espectador mediante lo teatral, sino de un barroco mucho más sutil, dirigido a un público muy intelectual y muy preparado, al que Velázquez dirige sus obras. Así que, como veis, este cuadro de las hilanderas esconde grandes secretos. Secretos que tienen que ver con la temática, pero por supuesto también con la increíble técnica pictórica de Velázquez que ya hemos citado antes. Ese uso de la perspectiva aérea, esa manera de restregar la pincelada para conseguir la velocidad de los radios de la rueca, esa manera de captar el ambiente y de difuminar la luz, es algo que solo puede conseguir uno de los más grandes genios de la pintura. Y Velázquez fue el mayor de todos ellos.